Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro informativo semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Alejandra Medina y Sonia Moset. El 26 de julio, festividad de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María. A las 9 de la mañana murió la niña de 8 años, Caterina María Sudriu, tras 2 años de lucha contra un pineloblastoma, rara forma de tumor cerebral. El 23 de enero de este año había sido recibida por el Papa Francisco, lo que había dado relevancia a su caso. Su familia ha dado a conocer algunas circunstancias de su vida, de sus gustos y de su muerte. Caterina María, la menor de 10 hijos de Francesco y Rosaria, nació el 1 de junio de 2006 y fue bautizada por el padre Stefano Manelli, uno de los fundadores de los franciscanos de la Inmaculada, congregación a la que pertenecen como religiosas 3 hermanas de la niña. Cuando tenía solo 4 años, ella misma pidió espontáneamente confesarse, y en la Navidad de 2011, a la temprana edad de 5 años y medio, y una vez largamente comprobado su discernimiento del sacramento, recibió la primera comunión. El pasado 9 de marzo, con una dispensa especial, recibió también la confirmación. La vida de piedad de Caterina María fue muy intensa, y todos los días hacía lo que fuese para no faltar, a las 7:20 de la mañana, a la bendición eucarística en el Santuario del Buen Consejo. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, supo que no se curaría y ofreció sus padecimientos por el padre Manelli y los franciscanos de la Inmaculada. No se quejó nunca, afirma su familia, de su enfermedad. Cuando le preguntabas cómo estaba, decía bien, con una sonrisa. Su película favorita era Marcelino Pan y Vino, y su canción preferida, Prefiero el Paraíso, que entonan los niños en un momento crucial de la vida de San Felipe Neri, en la serie televisiva del mismo nombre. Desde que empezó a hablar, Caterina María repetía que Jesús había venido a traer la alegría y que sin amor es muy cansado crecer. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. El ministro de Salud de Buenos Aires crea un equipo móvil para practicar abortos. Obispo denuncia que las crisis de menores migrantes de Centroamérica a Estados Unidos se originan en engaño de mafias. Obama será juzgado por la Cámara de Diputados de su país por el programa de salud conocido como Obamacare. 3 estados respaldan a EWTN en su defensa de la libertad religiosa. Obispo llama a enfrentar misa satánica en Oklahoma con oración y ayuno. Con Nun, la N árabe de Nazareno marcan y expulsan a cristianos de Irak. Comentaremos también algunas noticias nacionales. El padre Pajares contagiado de ébola y la religiosa no infectada ya están en el Carlos III. Un juzgado de Badajoz avala la labor de los rescatadores pro vida en las puertas de clínicas de aborto. El Supremo sentencia que el maltrato psicológico y abandono de los padres es motivo para desheredar. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. Ayuda a la Iglesia necesitada envía 50.000 euros a Gaza. El cardenal Parolin confía en encontrar una solución para la libertad religiosa de los católicos en China. Mensaje del Papa al primer Congreso Latinoamericano de Pastoral Familiar. El Papa Francisco exhorta a comunidad internacional a poner fin a tragedia humanitaria en Irak. Argentina. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Cotlla, ha anunciado la creación de un equipo móvil para abortos de emergencia. Si todos los médicos de un hospital provincial son objetores de conciencia, el móvil acudirá para practicar el aborto, anunció Cotlla, al iniciar una jornada de capacitación en Universidad de La Matanza. Según Cotlla, el derecho de la salud es un derecho elemental en la gestión de Daniel Scioli, y el móvil garantizará el aborto en el mismo hospital a la que la mujer acudió solicitando la práctica, evitando así dilaciones y traslados. La medida fue adoptada en el marco de las reuniones que el Ministerio mantiene mensualmente con la campaña por el derecho al aborto para monitorear el efectivo cumplimiento del Protocolo de Atención Integral de los Abortos No Punibles provincial. Recordamos que el protocolo bonaerense equivale en la práctica al aborto ilimitado, ya que además de todos los casos de violación, contempla a aquellos en los que existe peligro para la vida o para la salud, física, psíquica o social de la gestante. En lugar de brindarle ayuda a la embarazada en riesgo, Scioli destina cada vez mayores recursos para exterminar a seres humanos inocentes e indefensos. Honduras. El obispo auxiliar de San Pedro Sula, Monseñor Rómulo Emiliani, ha advertido que la ola migratoria que ha llevado a que decenas de miles de menores lleguen de Centroamérica a Estados Unidos tiene su origen en mafias que crean ilusiones falsas a sus familias en los países de origen.
Diversos medios de comunicación han estimado en más de 50.000 los menores, en su mayoría sin compañía de sus padres o de alguien que se haga responsables de ellos, que han llegado a Estados Unidos en los últimos meses de forma ilegal, con la esperanza de un mejor futuro y de obtener la residencia. Monseñor Rómulo Emiliani denuncia que es lamentable la ilusión y el espejismo de que los Estados Unidos es lo mejor para todos los niños de Honduras, cuando hay promesas vanas y falsas de que llegando a ese país tendrán educación gratis, salud, comida y ropa. Han engañado a miles de padres de familia. Es indigno y triste que en el país no podamos tener a nuestros niños con lo elemental que es la educación y la alimentación. Es un deber del Estado y de todos nosotros cuidar a la niñez hondureña. Los menores son transportados por los mafiosos junto a otros indocumentados que buscan ingresar a Estados Unidos en un tren mexicano conocido como La Bestia, donde se ven expuestos a la delincuencia y a accidentes. Al ingresar a Estados Unidos, los menores deben sortear las duras condiciones del clima en el desierto de Arizona. Los traficantes cobran a las familias de los menores entre $5 y $7.000 por llevarlos a Estados Unidos. La Cámara Baja norteamericana aprobó por 225 votos contra 201 una resolución autorizando al presidente del cuerpo, John Boehner, a comenzar un procedimiento judicial contra el presidente Obama, acusándolo de haber violado sus responsabilidades constitucionales por no aplicar fielmente la Ley de Reforma del Sistema de Salud de 2010. El sistema de salud denunciado, conocido como Obamacare, incluye la obligatoriedad de subvencionar prácticas anticonceptivas y abortivas. El Supremo norteamericano se pronunció recientemente en contra de esa medida, alegando que violaba la libertad de conciencia. Amparándose en esa sentencia, los republicanos demandan ahora al presidente. El presidente Obama se excedió en sus poderes constitucionales y es responsabilidad de la Cámara de Representantes defender la Constitución, explicó John Boehner el pasado lunes en un artículo. El futuro del procedimiento de la Cámara es incierto, porque la justicia se mostró hasta ahora reticente a arbitrar en los conflictos entre los poderes ejecutivo y legislativo. Los aliados demócratas del presidente afirmaron en los últimos días que el objetivo republicano es en realidad el impeachment, procedimiento de destitución, de Barack Obama, una suerte reservada a presidentes acusados de delitos graves como Bill Clinton, pero los líderes republicanos desmintieron firmemente que esta sea su intención real. Y continuando con este tema, los estados de Alabama, Georgia y Florida presentaron notificaciones legales el 4 de agosto, expresando su apoyo a la cadena de televisión católica EWTN en su demanda contra el mandato abortista HHS de Salud y Servicios Humanos del gobierno de Barack Obama, e indicaron que la ley federal ataca injusta e ilegalmente la libertad religiosa de la cadena televisiva. El presidente de EWTN, Michael Warsap, indicó ese mismo día que estamos agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido en nuestra lucha por la libertad religiosa. Con sus notificaciones, los 3 estados se suman a otros 20 grupos, incluyendo una coalición pro-vida y una coalición de ministerios religiosos, en apoyo a la demanda de EWTN. La demanda de EWTN, la cadena televisiva católica más grande del mundo, desafía algunas normas federales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, establecidas por el gobierno de Obama, que obligan a los empleadores a proveer de una cobertura de seguro para procedimientos de esterilización y medicamentos anticonceptivos que incluyen medicamentos que pueden causar abortos. Al menos 100 denuncias entabladas por más de 300 querellantes han desafiado la constitucionalidad del mandato HHS. En su decisión del 30 de junio, la Corte Suprema sentenció que los negocios familiares, cuyos dueños tengan objeciones religiosas al mandato, están protegidos por el Acta de Restauración de Libertad Religiosa de 1993. De cualquier forma, la Corte aún tiene que pronunciarse sobre si las organizaciones religiosas sin fines de lucro están protegidas del mandato, por protecciones constitucionales y federales para la libertad religiosa. Seguimos en Estados Unidos. El obispo de Tulsa, Estados Unidos, Monseñor Edward J. Slade Terry, llamó a los fieles a dedicar oraciones como el rezo del Santo Rosario y ayunos para hacer frente a la misa negra que se realizará el 21 de septiembre en Oklahoma City Civic Center. Desde que el Civic Center no ha respondido positivamente a las súplicas del arzobispo de Oklahoma para que no acojan este evento en un lugar sostenido con fondos públicos, estoy pidiendo a los fieles católicos de la diócesis de Tulsa enfrentar esta blasfemia a través de la oración y el ayuno, expresó Monseñor Slade Terry en una carta. Este acto satánico es convocado por el grupo Dagma of Angra Mainyu, entre cuyos líderes están Adam Daniels, condenado por agresión sexual en 2009.
Ante esto, Monseñor Slade Terry exhortó a los fieles sacerdotes y religiosos a participar en la novena de oración y ayuno que comenzó el 6 de agosto y se prolongará hasta el 14, así como rezar la oración a San Miguel Arcángel escrita por León XIII para defender a la Iglesia de los ataques de Satanás. El 15 de agosto, fiesta de la Asunción, la diócesis pedirá a la Virgen María que interceda por nosotros y nos proteja, añadió. El prelado dijo que si con ello no se cancela la misa negra, cada sacerdote de la diócesis debe dirigir una hora santa con la Eucaristía a las 7 de la tarde del 21 de septiembre, la misma hora en que está programado el acto satánico. Asimismo, se deben realizar procesiones eucarísticas cuando sea posible como parte de la hora santa. Vamos a dar un testimonio público de nuestra fe en la Eucaristía, la cual está siendo profundamente burlada y ridiculizada con este evento, afirmó. Ya no queda una familia cristiana en la ciudad iraquí de Mosul. La última que quedaba era una mujer discapacitada, a quien los yihadistas del Estado Islámico dijeron que tenía que irse si no quería ser decapitada. Previamente, su casa, como la de todos los demás cristianos, había sido marcada con la letra Num, la N del alfabeto árabe, para identificarlos como los seguidores de Cristo, el Nazareno. Esta es la realidad que vive desde hace meses la minoría cristiana en Irak, desde que el grupo extremista musulmán, vinculado a sus comienzos a Al-Qaeda, iniciara su avance en ese país y en Siria con el objetivo de imponer un califato y gobernar con la Sharia o ley islámica, la cual obliga a los infieles a convertirse al Islam, pagar la jizya, el impuesto para los no musulmanes, o de lo contrario ser asesinados. En el caso de Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak, la amenaza se concretó el pasado 18 de julio. Para ese día ya las viviendas, iglesias y demás propiedades de los cristianos habían sido marcadas con la letra Nun. Así, bajo amenaza de muerte, si no renunciaban a su fe, miles de fieles debieron dejar la ciudad. Ya con el control de la ciudad, los miembros del ISIS se ha apoderado de los edificios religiosos. Incluso, según indicó a Radio Vaticana el 19 de julio el patriarca de la Iglesia Católica Siria, Ignacio Joseph III Younan, los yihadistas incendiaron el obispado local. Como un éxodo, los cristianos han buscado refugio en el Kurdistán iraquí, donde las autoridades kurdas, que buscan su independencia de Irak, les han ofrecido protección. Ahora la letra Num se ha convertido en un símbolo de solidaridad con los cristianos iraquíes. Miles de personas han optado por usarla como imagen personal en Facebook y retuitearla a sus contactos con el fin de despertar conciencia sobre lo que enfrentan los cristianos en Irak. Asimismo, se han lanzado campañas internacionales para exigir a la ONU que reaccione y frene este verdadero genocidio a los cristianos de Irak. Una de estas iniciativas se llama Todos somos nazarenos. Sus organizadores señalan que la petición de poner fin a este genocidio será enviado al secretario general de la Liga Árabe y sus responsables de derechos humanos, paz, seguridad y política exterior. También llegará al secretario general de la ONU y a su servicio de prensa. Nacional España. Los dos misioneros Miguel Pajares, religioso toledano de 75 años de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, contagiado de ébola, y la hermana hispano-guineana Juliana Bonoá, perteneciente a la Orden de las Misioneras de la Inmaculada Concepción, de la que se ha descartado que está infectada por el virus, ya están en el Hospital madrileño Carlos III. Los aproximadamente 35 pacientes del Hospital Carlos III, que han tenido que ser recolocados en La Paz, lo han hecho en una planta que hasta ahora estaba cerrada por verano. El Airbus tenía previsto una escala de 1 hora y media, pero hubo de retrasarse porque el misionero y la monja no se encontraban en el aeropuerto y hubo que ir a buscarlos al Hospital San José de Monrovia, según explicaron fuentes de defensa. Además, se perdió mucho tiempo en buscar un transporte adecuado para su traslado hasta el aeropuerto en condiciones adecuadas para el enfermo. La directora general de Salud Pública, Mercedes Vinuesa, explicó que todos los trámites se han realizado para que la seguridad esté absolutamente garantizada para toda la sociedad y todos los españoles. Miguel Pajares permaneció aislado desde el pasado viernes en el Hospital San José de Monrovia, en Liberia, junto con otras 5 personas, después de la muerte de su director, el hermano Patrick, a quien el religioso español cuidó. El brote de ébola en África Occidental ha infectado ya a 1.711 personas, de las cuales 932 han muerto, según el último recuento realizado este miércoles por la Organización Mundial de la Salud. Los portavoces de la Organización Mundial de la Salud siguen insistiendo en su preocupación porque persisten las creencias erróneas en torno a la enfermedad y la población no renuncia a costumbres ancestrales como lavar y abrazar los cadáveres antes de enterrarlos, lo que expone al contagio con el virus.
La enfermedad, que se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados, causa hemorragias graves y puede tener una tasa de mortalidad del 90%. Esta es la primera vez que se identifica y se confirma una epidemia de ébola en África Occidental, pues hasta ahora siempre se habían producido en África Central y ya se ha convertido en la más letal de la historia de la enfermedad. Actualmente no existe ninguna medicina o vacuna contra el virus del ébola, pero hay varias en fase de desarrollo. El Hospital Samaritan Purse de Estados Unidos ha suministrado un suero experimental a 2 personas. Aunque aún no se han recuperado, mejoran cada día, según los responsables sanitarios. La Audiencia Provincial de Badajoz falló a favor de la presencia de voluntarios de organizaciones Provida en las puertas de las clínicas de aborto para ofrecer ayuda y asesoría a las madres en dificultad que han pensado en abortar a sus bebés. Según informó el portal Aciprensa, el proceso se remonta a agresiones verbales y físicas sufridas por Margarita Cabrer, vicepresidenta del Círculo de Amigos de la Maternidad y la Vida de Apoyo Integral a la Mujer Embarazada de Badajoz, junto a otra voluntaria provida a manos del gerente de la clínica abortista, Guaidiana Los Arcos, Pablo Luis Cubero. Yo lo que doy es información, no grito, esto no es un puño americano, esto es un rosario, yo estoy aquí rezando y ofreciendo información y ayuda de forma pacífica. Es que lo que me interesa precisamente es que no haya follón, para que las mamás se acerquen a mí a recoger lo que yo tengo para ofrecerles. Ya en marzo de 2013, el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz condenó a Pablo Luis Cubero como autor de una falta de lesiones, absolviendo a Margarita Cabrer de las acusaciones vertidas por los agentes de la clínica abortista. El juzgado, en su sentencia, ratificada ahora por la Audiencia Provincial de Badajoz, señaló que, por molesto que pueda ser e incluso innecesario para expresar libremente su posición contra el aborto y para dar información a las mujeres de la existencia de otras opciones, el despliegue de fotos, carteles y pancartas, utilizando incluso el mobiliario urbano, este hecho en sí mismo carece de relevancia penal siempre que no vaya acompañado de una acción violenta o compulsiva, más allá del que es libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el ejercicio del derecho de reunión. La doctora en medicina Gador Joya, portavoz de Derecho a Vivir, destacó que esta sentencia ofrece un respaldo al trabajo pacífico, paciente y entregado de tantos voluntarios que dedican su vida a ayudar a las mujeres embarazadas en situación de riesgo, a procurarles las herramientas necesarias para que no entiendan como una carga inasumible el hijo que esperan y apuesten por sus vidas. Si las administraciones dedicaran los recursos económicos destinados a pagar los abortos a planes de ayuda a la mujer embarazada, el drama del aborto estaría prácticamente extinguido. Sin embargo, lamentó Joya, asistimos a la permanente indolencia, en especial de un gobierno con mayoría absoluta, que se comprometió a proteger la vida humana y a desarrollar planes de apoyo a la mujer embarazada. Al día de hoy, nada de eso ha sucedido, tras 2 años y medio de legislatura. El Tribunal Supremo ha establecido que el maltrato psicológico a los padres puede ser un motivo para que deshereden a sus hijos y les retiren la llamada legítima, aquella parte de la herencia de la que generalmente no se puede disponer libremente y debe repartirse entre los beneficiarios forzosos. Así se ha pronunciado la Sala de lo Civil en una sentencia en la que confirma la decisión de la Audiencia de Málaga de rechazar la demanda de 2 hijos que pedían que se anulara una cláusula del testamento de su padre que les desheredaba por las injurias y el maltrato al que se sometieron, además de haberle negado injustificadamente asistencia y cuidados. La sentencia considera probado que los 2 hijos menospreciaron y abandonaron a su padre en sus últimos 7 años de vida, cuando ya enfermo quedó bajo el cuidado de su hermana sin que sus hijos se interesaran por él o tuvieran contacto alguno. Una actitud que cambió tras su muerte solo para demandar sus derechos hereditarios. Los magistrados declaran así que José Antonio y Remedios incurrieron en un maltrato psíquico reiterado contra su padre, del todo incompatible con los deberes elementales de respeto y consideración que se derivan de la relación de filiación. De esta manera, la resolución hecha pública este miércoles determina que el maltrato psicológico debe considerarse como una justa causa de desheredación y asimilarse al maltrato de obra, recogido en el artículo 853 del Código Civil, que permite retirar esta cuota forzosa a quienes hayan maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra a su progenitor o le hayan negado alimentos sin motivo legítimo, entre otras razones. El maltrato psicológico como acción que determina un menoscabo o lesión de la salud mental de la víctima debe considerarse comprendido en la expresión o dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra, recoge la sentencia con ponencia del magistrado Francisco Javier Orduña. Destaca que las causas de desheredación deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del momento en que se producen,
y añade que la inclusión del maltrato psicológico sienta su fundamento en nuestro propio sistema de valores referenciado principalmente en la dignidad de la persona como germen de los derechos constitucionales. Santa Sede. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada apoyará a las víctimas de la Guerra de Gaza a petición del Patriarca Latino de Jerusalén, Fouad, con una ayuda de emergencia de 50.000 euros. La aportación irá destinada a las necesidades más urgentes, que según el Patriarcado son la atención médica de emergencia a las víctimas de la guerra por parte de los centros médicos cristianos en Gaza. Actualmente los heridos están siendo tratados tanto en hospitales de Gaza como fuera de la franja, como el Hospital Católico Saint Joseph, en Jerusalén. Los centros médicos cristianos en Gaza también precisan de ayuda inmediata, especialmente para financiar combustible con el que mantener los generadores de electricidad. Junto a esta ayuda médica será necesaria también la reparación de centros cristianos en Gaza. Por ejemplo, la Escuela Católica Sagrada Familia, en la que están acogidos actualmente unos 1.000 desplazados, y parte de las viviendas de cristianos que han quedado completamente destruidas. La comunidad cristiana de Gaza cuenta con unos 1.300 cristianos, de los que aproximadamente 170 pertenecen a la Iglesia Católica Romana. Por favor, continúen rezando por nosotros. Sigan con su solidaridad y su ayuda. Las necesitamos más que nunca, señala el patriarca actual en su petición. La Iglesia Católica en la República Popular China está viva y es activa. Busca ser fiel al Evangelio y camina a través de condicionamientos y dificultades. Así lo ha asegurado el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, en una entrevista concedida a Familia Cristiana. Asimismo, ha indicado que la Santa Sede está a favor de un diálogo respetuoso y constructivo con las autoridades civiles para encontrar una solución a los problemas que limitan el pleno ejercicio de la fe de los católicos y para garantizar el clima de una auténtica libertad religiosa. En la entrevista, el purpurado también habla de Corea, a pocos días del viaje del Papa a esta nación. Al respecto, ha subrayado cómo en una investigación reciente se descubriría que la Iglesia Católica en este país, con sus numerosos fieles, es la organización religiosa que más influye en la sociedad civil. El Papa Francisco envió un mensaje a los participantes del primer Congreso Latinoamericano de Pastoral Familiar que se ha realizado esta semana en Panamá, en el que explicó que en la familia la fe se mezcla con la leche materna. En su mensaje, el Santo Padre asegura que más allá de sus acuciantes problemas y de sus necesidades perentorias, la familia es un centro de amor, donde reina la ley del respeto y de la comunión, capaz de resistir a los embates de la manipulación y de la dominación de los centros de poder mundanos. El Santo Padre afirma también que las relaciones basadas en el amor fiel hasta la muerte, como el matrimonio, la paternidad, la filiación o la hermandad, se aprenden y se viven en el núcleo familiar. Papa Francisco ha exhortado este jueves a la comunidad internacional a tomar las medidas para poner fin a la tragedia humanitaria que tiene lugar en Irak, donde miles de personas, entre ellas las comunidades cristianas, huyen de la violencia profundizada con el accionar del movimiento yihadista del Estado Islámico en el norte del país. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Padre Federico Lombardi, leyó un comunicado en el que indicó que el Santo Padre sigue con viva preocupación las dramáticas noticias que llegan desde el norte de Irak y que afectan a la población desarmada. El padre Lombardi dijo que el Santo Padre renueva su cercanía espiritual a todos aquellos que están pasando por esta dolorosa prueba y se une a los llamamientos apasionados de los obispos locales, pidiendo con ellos y para sus comunidades atribuladas que salga incesante de toda la Iglesia una oración coral para invocar al Espíritu Santo el don de la paz. El director de la oficina de prensa concluyó indicando que el Papa hace una llamada a la conciencia de todos y a cada creyente. La violencia no se vence con la violencia se vence con la paz. Recemos en silencio pidiendo la paz, todos en silencio. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Les invitamos ahora a escuchar la audiencia del Santo Padre del miércoles. Queridos hermanos, en la catequesis de hoy contemplamos a la Iglesia como nuevo pueblo de Dios que se funda sobre la nueva alianza sellada con la sangre de Jesús. La figura de Juan el Bautista es muy significativa, puesto que prepara al pueblo para recibir al Señor. De esta manera hace de puente entre la promesa del Antiguo Testamento y la plenitud de su cumplimiento en el Nuevo. En la montaña del Sinaí, Dios había establecido una alianza con Moisés, entregándole los 10 mandamientos. También Jesús, sobre una pequeña colina,
entrega a sus discípulos una enseñanza nueva que comienza con las bienaventuranzas. Ellas son como el retrato de Jesús, su forma de vida y el camino de la felicidad que anhela el corazón humano. Además de la nueva ley, el Señor nos invita a reconocerlo en los pobres, en los que sufren, en los que pasan necesidad. De esto se nos juzgará al final de nuestra vida. La nueva alianza consiste precisamente en reconocer que gracias a Cristo la misericordia y la compasión de Dios nos rodea. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Pidamos a Jesús que su gracia nos transforme a imagen suya, para que viviendo según el Espíritu de las bienaventuranzas, seamos luz y consuelo para nuestros hermanos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.